hasta que se conectan todos. Los copépodos, había uno que eran capsicoideos. Arpacticoideos. Ahora te lo escribo. De cualquier manera, Lucía, van a tener en el trabajo práctico una clave para identificar los grupos de cladóceros y los grupos de copépodos. Así que ese nombre que ahora suena tan difícil lo vas a tener escrito en tus consignas de trabajos prácticos y vas a ver cuáles son las pautas para identificarlos, ¿sí? Ok. Muy bien. A ver. ¿Cuál es la pregunta que había quedado? ¿En qué lagos están los copépodos? Ok. Copépodos hay prácticamente en todos los lagos. Es raro encontrar que haya 0 copépodos. Lo que yo hice hincapié es que son dominantes en lagos ultraoligotróficos y en lagos distróficos también. Y en el zooplancton marino. Ok, sigo entonces. Ya a lo largo de la clase vamos a contestar esa pregunta, ¿sí? Porque vamos a ver cuáles son las pautas que distinguen a los distintos grupos y dónde pueden ser más exitosos pastoreando. Ok, habíamos quedado acá entonces en el aparato bucal de los rotíferos, alguna presentación de la diversidad de rotíferos. Acá tenemos a uno bastante frecuente, Brachionus, Keratella, y vean ustedes, en tanto Brachionus es fundamentalmente herbívoro y come algas del fitoplancton, vean su coronita. Keratella, en cambio, es más bien predador, y su coronita es poco amigable. La usa para agarrar a otros zooplanctontes pequeños y desprevenidos. Acá tenemos otro representante, Filinia, un rotífero pequeñito. Los rotíferos son pequeños. Estamos hablando de organismos que tienen entre 0,1 y 0,3, con todo 0,4 podrían ser los más grandes rotíferos en una muestra típica. Algunos de ellos son coloniales. Acá vemos, cada uno de estos es un individuo que tiene su pedúnculo, que lo mantiene atacheado a una colonia. Y aquí vemos otros que están creciendo ya directamente sobre una hoja de planta sumergida. Sí, a la pregunta de Sofía le contesto que sí, tal cual. ¿Los ves acá? Estos son, aquí está el rotífero, de hecho aquí tiene sus huevecitos, y tiene este pedúnculo con el cual permanece atacheado acá a la hoja de una planta. La mayor parte de los rotíferos son sésiles, y otros, que son a los que les estamos poniendo el ojo nosotros ahora, son planctónicos. Perdón, ¿son todos predadores? No. La mayor parte de los rotíferos son herbívoros. Son, Okay. A través del filtrado también se apoderan de algas del fitoplancton o de pequeñas partículas de detritos en suspensión. Algunas especies sí son cazadores. Acá vemos un conjunto muy de brachionos con sus huevitos. En la mayor parte que se dan unas de otra, hasta 14 generaciones a lo largo de un verano, partenogenéticas, hembra que da origen a más hembras, una población de hembras. En algún momento hacia el final de la temporada, o de vuelta cuando se perciben condiciones de estrés en el ambiente, se forman machos que fecundan a las hembras y entonces se forma una generación sexual que tiene un huevo de resistencia que pasa la temporada crítica y cuando vuelven las condiciones favorables eclosiona como una hembra que da origen a las N generaciones partenogenéticas del verano. Los huevos de resistencia de cladóceros o de rotíferos son verdaderamente resistentes, como su nombre lo indica, y no solamente permiten el paso del invierno o de la temporada seca para las lagunas temporarias, sino que además puede resistir años. Se tienen registros de huevos eclosionados después de 200 años.
y eso es lo que permite entonces una rápida recolonización por parte del zooplancton de los ambientes temporáneos. Bueno, vamos a ver todo esto en acción. Algunas imágenes para que ustedes perciban estas cosas de las cuales estuvimos hablando. Acá tenemos una muestra de zooplancton, la veíamos también en la clase pasada, y si ven, entonces, en sus ojos pueden encontrar estos pequeños cladóceros. Acá este grandote es un leptodora, uno de esos cladóceros predadores. Vemos los pequeñitos que son rotíferos, que están nadando en el fondo, y de vez en cuando pasan, ahí pasó un copépodo, rotíferos pequeños, un cladócero predador. Aquí pasaron, cladóceros más grandes y copépodos. Yo tengo que tratar de no equivocarme en dónde aprieto, Bien. Un grupo de zooplanctontes nadando. Aquí un copépodo. Vemos ahora, algún detalle. Acá tenemos cladóceros nadando. ¿Ven cómo usan sus antenas para impulsarse? Remando, avanzan. Chi, 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 chi. Aquí tenemos un cladócero más chiquito, más de cerca. Un representante del género Bosmina, 0,3 milímetros desde aquí, desde lo alto de la cabeza hasta la base de la caparazón. Ven cómo mueve frenéticamente sus antenas intentando nadar. Y aquí tenemos una dafnia que no está pudiendo mover sus antenas para nadar, se ve que está atrapada entre el portaobjetos y el cubreobjetos, pero pueden apreciar cómo mueve sus patas para generar ese filtrado. Y aquí unos copépodos, nadando con sus patitas, chiqui, 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 y pegan saltos bastante potentes. Acá vemos un calanoideo. Y aquí rotíferos nadando. Brachionus. Bueno, toda esta potente natación igual los deja dentro del grupo de plancton. ¿Los copépodos más grandes que aparecen son los que son predados por los peces? Bueno, ya vamos a hablar de qué es lo que comen los peces. Mientras más grande, mejor, ¿no es cierto? Es como estar en un buffet. Voy de última hacemos de vuelta la pregunta hacia el final de la clase, ¿sí? Todos estos zooplanctontes van a ser objeto de alimentación de los peces. Si el pez es chico, se alimentará de zooplanctontes chicos, si es grande, se tratará de comer los más grandes. Aquí teníamos un rotífero, del género Keratella, tratando de apoderarse de alguna de estas diatomeas. Más rotíferos nadando. Para su tamaño es de una velocidad impresionante, ¿eh? En su natación, acá tenemos una colonia de rotíferos, y en su natación buscan el encuentro con las partículas que les puedan representar su alimento. Ok, parte siguiente. Aquí lo que vemos es alimentación. Un pez capturando sus presas de zooplancton. Responde esto un poco a la pregunta anterior. Pez cazando. Aquí un zooplanctonte, Daphnia de vuelta, en donde veíamos el movimiento de las patas es lo que genera una corriente de agua alrededor que le atrae las partículas que pueden quedar retenido en su sistema de filtrado. Lo que está marcando la imagen ahí es cómo se va formando una especie de bolo alimenticio que finalmente el cladócero traga. Acá vemos una partícula que justamente está siendo atraída hacia el
aparato filtrador y ahí queda retenida. Cuando todo eso que queda retenido en el filtro llega a la boca, el cladócero, ahí está, se lo traga. Y acá una parte bastante interesante, que es como con la parte final del abdomen, de hecho esta parte se llama post-abdomen, tiene un gancho con el cual limpia lo que se traba en el aparato filtrador. ¿Se acuerdan ustedes que dentro de las algas, algunas formaban colonias para evitar ser pastoreadas por el fitoplancton? Las colonias traban el aparato de filtrado, lo enredan. Entonces, esta parte evolutivamente aparece para limpiar. Vean ustedes cómo, uy, me equivoqué, acá está. Ahora, ahí estábamos. Una partícula es atraída y queda retenida en el sistema de filtrado. Aquí vemos entonces cómo todas esas partículas filtradas se dirigen hacia la boca, en donde son engullidas. Y el peine, o cepillo, es usado para limpiar el aparato filtrador de lo que no es muy efectivo, ¿no es cierto? Y eso que le cuesta bastante energía metabólica. Pero como si se te hubiera llenado de pelos un cepillo, ¿no es cierto? De vez en cuando tenés que hacer así para sacarlo y que siga sirviendo. Acá. Y finalmente, aquí, rotíferos. Creo que tengo, ¿no? Sí, acá tenemos una serie de rotíferos de distintas especies nadando. ¡Oh! Ahí un rotífero cazador se encontró con un rotífero presa y se lo comió de una. ¡Tac! Y a pesar de los tamaños parecidos, bueno, el cazador termina devorando a su presa. Eso para los rotíferos cazadores. Acá tenemos rotíferos herbívoros que se están alimentando de una colonia de microcistis. Si se acuerdan, microcistis es uno de los géneros importantes de las cianobacterias, los que pueden formar blooms algales, incluso con peligro de toxicidad. Acá tenemos a rotíferos alimentándose de a una, así que de células, en este caso de uroglena. Ahí los vemos más como animalitos, ¿no es cierto? Que es difícil entenderlos en el... Bueno, muy bien. Llegamos entonces a... vimos lo que hace a la caracterización anatómica y de funcionamiento de estos organismos, los que yo le digo a ustedes que supongo que lo habrán estudiado con algo más de detalle en zoología, y los invito a repasar sus apuntes. Ecología de vuelta, entonces nosotros hacemos este planteo de que la abundancia de una población o de un grupo de poblaciones, si estamos estudiando el zooplancton en su conjunto, depende de las condiciones que favorecen su crecimiento y los factores que definen su mortalidad. Lo mismo habíamos visto para el fitoplancton la clase pasada, perdón. Veamos ahora entonces cómo opera para el zooplancton. El crecimiento está directamente influido por el alimento. Por supuesto que hay factores que modulan, temperatura, oxigenación, luz, todos estos son factores que contribuyen a un buen hábitat para el zooplancton. Pero lo que motoriza el aumento poblacional es la disponibilidad de alimento. Y por un lado de los factores que definen mortalidad, predación, enfermedades y senescencia asociado a las condiciones ambientales que marcan el fin de la temporada favorable. Bueno, crecimiento del zooplancton impulsado por la disponibilidad del alimento. Y ya entonces, como habíamos visto en la clase pasada, los nutrientes definen el crecimiento del fitoplancton y la abundancia de fitoplancton, medida acá a través de clorofila, define la abundancia de
el zooplancton. En este gráfico tenemos microgramos de clorofila por litro en el eje X y microgramos por litro también de zooplancton en el eje Y. Vean ustedes la relación entonces de vuelta, directa entre uno y otro factor. Más fitoplancton indica en un ambiente más zooplancton. Cada uno de estos, por supuesto, son los 40 lagos que tienen ustedes en sus bases de datos. Eso hace que, por término general, solamente como para dar una idea orientativa, en lagos oligotróficos es frecuente encontrar un individuo por litro de zooplancton, en tanto en lagos eutróficos, lagos bien cargados de producción, podemos encontrar muestras con 500 individuos por litro del zooplancton. No, redondihuevos eran algas probablemente. Ah, sí, ok. Bien. Cuando vimos el desarrollo del fitoplancton, hablamos de su crecimiento dentro de la zona trofogénica, porque es allí donde se dan las condiciones óptimas de luz y de provisión de nutrientes para su crecimiento. Bueno, el zooplancton, en tanto herbívoro del fitoplancton, también tiende a estar presente en esta zona trofogénica, es decir, donde está su comida. Y en lagos de distinto estado trófico, así como habíamos visto una distinta distribución vertical del fitoplancton, también va a pasar lo mismo con la zona de alimentación del zooplancton. En cuanto a cuáles son las partículas de fitoplancton, las células de fitoplancton que pueden ser objeto de alimentación de los zooplanctontes, bueno, dentro del espectro de tamaños del fitoplancton, que nosotros habíamos dicho desde células muy, muy pequeñitas hasta células individuales de gran tamaño o incluso colonias, el espectro de predación estaría aquí, en el rango de 1 a 15 micrones, fundamentalmente. Siendo que distintos zooplanctontes tienen distinta capacidad de ingesta sobre esa oferta del fitoplancton. Y esto los transforma entonces en herbívoros de distinto impacto. En primer lugar, hay una cuestión asociada al metabolismo de los invertebrados, de los animales en general, que está en relación a su volumen. Mientras más grande es un animal, menor es la relación de la unidad de la cantidad de metabolismo por unidad de volumen. Es decir, que tienen una economía más, que tienen un metabolismo más económico, los animales grandes que los animales pequeños. Por otro lado, los animales más grandes tienen mayor capacidad de ampliar el espectro de captura. Así como los rotíferos solamente pueden capturar algas de pequeño tamaño y comer individuo por individuo, como veíamos recién, herbívoros cada vez más grandes no solamente pueden ingerir las células pequeñas, sino también las células cada vez más grandes. Y por otro lado, el volumen filtrado, la cantidad de litros de agua que cuelan para retener partículas, es mayor en los herbívoros grandes que en los herbívoros pequeños. Conclusión, por estas tres cosas, entonces, los herbívoros de más impacto son los cladóceros de gran tamaño. Cladóceros de gran tamaño y copépodos grandes son los que van a ser los mayores herbívoros de la comunidad del zooplancton. Por el lado de las algas, sabemos que sus estrategias antipastoreo tienen que ver con la formación de colonias, ya vemos por qué, porque entorpecen los mecanismos de filtración, y la síntesis de toxinas y de sustancias que les dan baja palatabilidad. Por otro lado, el zooplancton también necesita, en esta calidad de alimento que encuentra en el fitoplancton, la presencia de vitaminas, microelementos, lípidos, y por supuesto una baja relación carbono-nitrógeno. Todos estos factores hacen a la calidad nutricional del fitoplancton del cual se alimenta el zooplancton.
Como conclusión, entonces, las algas predadas con mayor preferencia son diatomeas, algas verdes de pequeño tamaño y flagelados. Las que son rechazadas son principalmente las que forman colonias, las cianofitas y los dinoflagelados, estos dos últimos porque sabemos que sintetizan sustancias que le dan toxicidad o baja palatabilidad. Bueno, veíamos recién entonces alimento que da lugar al crecimiento del zooplancton. La predación por parte de los peces es el principal factor que da origen a la mortalidad del zooplancton en la temporada primavera-verano. Y como vemos acá, el pez captura a los organismos del zooplancton, predándolos con su boca, y la mayoría de ellos actuando de manera visual. Esto hace entonces que aparezcan distintas estrategias para evitar la predación por parte de los peces. Una de ellas es la migración vertical. La zona trofogénica es la zona iluminada, y es donde el zooplancton encuentra sus condiciones favorables para alimentarse. Pero ¿qué es lo que ocurre? También son las condiciones favorables para que actúen los peces predadores, porque allí es donde pueden ver al zooplancton. Como una estrategia entonces de evitar la predación visual, el zooplancton puede migrar hacia las zonas oscuras durante el día y esperar a la noche, donde el pez no puede ver, para subir a la zona trofogénica y ahí entonces alimentarse. Esto ocurre cuando los peces están presentes. Si los peces están ausentes, como en este lago que estamos viendo su muestreo aquí, en el perfil de profundidad encontramos al mediodía o a la medianoche más o menos el mismo patrón de distribución del zooplancton, asociando su presencia a dónde está el fitoplancton. En lagos idénticos, pero con peces zooplanctívoros presentes, vemos cómo el régimen de distribución vertical del zooplancton en el día y en la noche cambia drásticamente. De día están fundamentalmente en la parte más profunda y más oscura, evitando ser predados por los peces zooplanctívoros. En cambio, de noche tienden a acercarse a la zona superficial en donde es mayor la abundancia del fitoplancton, y entonces filtran y se alimentan. Vean ustedes que la variación vertical es bastante importante. Acá estamos hablando de decenas de metros, y el zooplancton puede desplazarse entonces tranquilamente 10 metros, subiendo y bajando todos los días para alimentarse de noche y refugiarse de día. Caoborus es uno de los miembros destacados del zooplancton, es una larva de insecto, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. Caoborus es un predador que también se alimenta del zooplancton, así que tiende a estar, a buscar la superficie para observarlo y poder predarlo. Pero también tiene que evitar ser capturado por los peces. Las migraciones verticales de Caoborus pueden llegar a los 200 metros de ir arriba e ir abajo para evitar entonces ser predados. Otra estrategia para evitar la predación es dificultar la captura por parte de su predador. Un animalito del zooplancton de más o menos 0,5 o hasta 1 milímetro es rápidamente tomado por las pinzas predatorias de Caoborus o por la boca de un pez. Cuando hay presencia de predadores en el ambiente, a lo largo de las generaciones partenogenéticas del verano, se dan estos ciclos de ciclomorfogénesis, en donde se forman proyecciones de la cabeza o de la espina caudal que le dan más tamaño al organismo, sin que eso sea un costo metabólico, y que dificulta
la predación por parte o de la boca del pez pequeñito o de su predador invertebrado. Estos yelmos, estas espinas en la cabeza o en la cola, magnifican el tamaño y por lo tanto los protege de la acción del predador, de predadores pequeños. Muy bien. Vistas estas características, entonces veamos cómo es el crecimiento del zooplancton a lo largo del año en un lago típico, como veíamos la clase pasada. ¿Se acuerdan esta imagen de la clase pasada? Supongo que sí. Veíamos los distintos factores, nutrientes, iluminación, temperatura y demás, y cómo afectan el crecimiento de una población algal. Teníamos acá las diatomeas, ¿se acuerdan? Muy bien. Y habíamos dicho que este bajón de la primavera estaba asociado al impacto de la predación de los herbívoros. Vamos a ver ahora entonces cómo es que crecen los herbívoros. Acá tenemos un gráfico compuesto. En la parte de abajo tenemos el pulso de crecimiento del fitoplancton de la primavera. Y atrás tenemos el crecimiento del zooplancton. Vean ustedes que a lo largo del invierno, los mismos factores que detenían el crecimiento del fitoplancton, baja temperatura, baja disponibilidad de luz, también son hostiles para el zooplancton y por lo tanto las poblaciones son mínimas, dominadas en general por copépodos y prácticamente no hay cladóceros o rotíferos. En cambio, cuando se da el crecimiento del fitoplancton, también explotan las poblaciones de zooplancton, activados por la temperatura y por el boom algal que le da de comida a el zooplancton. Fundamentalmente los que explotan en su crecimiento son cladóceros y rotíferos, justamente por este régimen de reproducción rápida partenogenética que le permite aprovechar rápido los recursos disponibles. Esta explosión de herbívoros provoca la drástica caída del fitoplancton y abre una ventana de claridad de agua, que es la que se reconoce como fase de aguas claras. ¿Se acuerdan ustedes? Motivada principalmente por el pastoreo de los cladóceros, también de los copépodos y de los rotíferos, y además sostenida por la falta de nutrientes en el epilimnion. En el epilimnion los nutrientes se agotan por absorción del mismo fitoplancton, ya no hay más nutrientes disponibles, viene el impacto de predación del zooplancton, entonces se desploman las poblaciones algales. Si a eso le agregamos además que las diatomeas son pesadas, entonces se abre esta fase de aguas claras. Luego, en el verano, las poblaciones algales repuntan. Puede haber un cambio en la composición y entonces salen las diatomeas, entran las algas verdes, más adelante pueden entrar dinoflagelados y cianobacterias. Todo esto motivado por lo que decíamos antes, el reciclado de nutrientes en el epilimnion que activa el zooplancton. Es decir, el zooplancton en su alimentación, en su crecimiento, motoriza la excreta también, a través de desechos, a través de materia fecal, todo esto se vuelca al ambiente nuevamente como nutrientes en el epilimnion y entonces justifica el segundo aumento o la permanencia de otras poblaciones algales a lo largo del verano a pesar de la existencia del epilimnion. En el modelo de crecimiento a lo largo del verano, que habíamos visto en la clase pasada, habíamos diferenciado lagos eutróficos y lagos oligotróficos, viendo que en los eutróficos los pulsos son más dramáticos, en tanto en el oligotrófico se dan con muchos menos recursos, por lo tanto mucho más suavizados. Y la población del zooplancton, entonces las poblaciones del zooplancton responden luego a estos pulsos de crecimiento del fitoplancton en uno y en otro ambiente.
Muy bien. Dejamos acá el zooplancton entonces y pasamos a otro grupo de organismos, el conjunto del zoobentos. Con lo cual entonces ampliamos nuestro universo de red trófica, haciendo participar también al fondo del ambiente acuático. El zoobentos actúa fundamentalmente como detritívoro, siendo que está ubicado abajo, en la interfaz de los sedimentos, ya sea en la zona profunda o en la zona litoral, recibe en caída lo que se produce en la zona trofogénica, ya sean algas senescentes, detritos, animalitos muertos, todo eso cae y el zoobentos lo transforma nuevamente en biomasa viva. Del conjunto de los invertebrados que podemos encontrar en el fondo de los ambientes acuáticos, este conjunto es enorme, la diversidad en el bentos en general es muy grande, pese a que en cada uno de los ambientes va a estar limitado fundamentalmente por heterogeneidad espacial, temperatura y disponibilidad de oxígeno. Los grupos más importantes que podemos encontrar, gusanos planos, como este plateminto que tenemos aquí, del grupo de Turbellaria, uno de los platemintos, nematodes, sumamente numerosos, fundamentalmente donde hay macrófitas sumergidas, anélidos, aquí tenemos oligoquetos, y aquí tenemos algún tipo de sanguijuela, moluscos, los más importantes serían los caracoles, que son fundamentalmente herbívoros que pastorean perifitón, y bivalvos que filtran sexton que encuentran en las aguas. Dentro de los crustáceos del grupo de Malacostraca encontramos los anfípodos y los distintos camarones, como este alemonetes que tenemos aquí. Y son muy numerosos los insectos acuáticos. Algunos tienen fase juvenil y adulta dentro del ambiente acuático, pero son muy frecuentes aquellos que tienen un adulto alado, y por lo tanto aéreo, y un estadio juvenil de larva o de ninfa dentro del ambiente acuático. Es decir, los adultos aéreos se aparean entre las plantas del ambiente aeroterrestre y la hembra deposita los huevos dentro del agua. Los huevos se dispersan y eclosionan dentro del agua con un juvenil, larva o ninfa acuático, netamente acuático. Acá tenemos ejemplo de un plecóptero. Aquí tenemos del grupo de los odonata, el adulto aéreo, una libélula, y la ninfa predadora acuática. Efemerópteras también, adulto aéreo y ninfa acuática. Aquí tenemos unos hemípteros, que son acuáticos, tanto los juveniles como los adultos. Unos remeritos, hemíptero herbívoro. ¿Se acuerdan que los hemípteros tienen una trompa chupadora? Los herbívoros de savia, y este es un hemíptero carnívoro que está esperando ahí algún desprevenido para picarlo y succionarle la sangre o la hemolinfa, lo que tenga su presa. Dípteros acuáticos también son muy importantes. Habíamos mencionado ya a Caoborus, una larva acuática predadora de zooplancton. Vean con cuántas ganas está mirando esta Caoborus a esta Daphnia para intentar comérsela. Y aquí tenemos a la pequeña mosquita adulta en una planta acuática. Estos mosquitos adultos, muchos de estos dípteros y de otros grupos, son los que nosotros
vulgarmente llamamos como conjuntos jejenes, y que todos sufrimos cada vez que vamos a un lago, la nube de jejenes que te viene y te molesta. Okay. Son adultos de insectos que tienen fase acuática. Los mosquitos también son dípteros con adulto aeroterrestre y larvas y pupas acuáticas. Larvas fitoplanctófagas. Otro díptero importante dentro de los representantes acuáticos, los Chironomus. Acá tenemos la larva y el adulto. Y también hay algunos crustáceos que son típicamente de fondo o de zonas de plantas, como estos ostrácodos que encontramos aquí, aferrados a unas hojas de plantas sumergidas. En la zona, el zoobentos habita todo lo que sea fondo, ya sea fondo de zona litoral como fondo de zona profunda. El fondo de la zona litoral tiene variaciones diarias y estacionales asociadas a la incidencia mayor de la energía solar. En cambio, el fondo profundo es mucho más homogéneo y su factor ambiental principal para definir la existencia del zoobentos es la disponibilidad de oxígeno. En la parte superior hay presencia de luz durante el día, en cambio, en la zona profunda las condiciones de luz faltan, estamos dentro de la zona afótica. En cuanto a al tipo de alimentos que tenemos en uno y en otro ambiente, en la parte superior domina la materia orgánica de origen vegetal y de tamaño más bien grande. En cambio, en la zona profunda, las partículas de detritos que llegan hasta allí ya han sido bastante procesadas a lo largo de su caída por distintos detritívoros o distintos descomponedores, con lo cual llegan más pequeñas y más pobres en calidad nutritiva. No, Lucía, si hay un lago poco profundo sin zona profunda, entonces solamente va a tener ventos típicos de la zona iluminada, ¿sí? Y va a faltar toda esta comunidad porque falta el ambiente. Finalmente, entonces, la convergencia de estas características en una y otra zona hace que sea mucho mayor la diversidad del ventos litoral que del ventos profundo. Eso es lo que hace a un lago. En ambientes de aguas corrientes, en los cursos superiores, en donde hay pools y rápidos, tenemos un tipo de ambiente en donde las características fundamentales y que definen a los organismos del ventos van a ser la velocidad de la corriente, la menor temperatura y la mayor disponibilidad de oxígeno. En tanto, en el curso inferior, en donde el paisaje que domina es el de la llanura fluvial, con aguas de escurrimiento más lento y lo que se llaman backwaters, los ambientes vecinos que tienen conexión y desconexión frecuente, dominan las variaciones del nivel de agua, la temperatura es mayor y a veces se dan condiciones de falta de oxígeno. Se está por cortar esto rápidamente, así que cerramos esta parte. ¿De qué pools y rápidos en el curso superior? ¿Sí? Entonces esas aguas son más frescas, más oxigenadas, y la corriente es mucho más rápida. ¿De qué se alimenta el ventos en general? Bueno, una parte de ello sobre pastoreo sobre el perifitón. Todo lo que pueda ser algas atacheadas que crecen es objeto de alimentación de alguno de estos grupos. También herbivoría sobre las diatomeas que caen rápidamente por agotamiento de los nutrientes y caen en buen estado, caen sanas,